what I am like to waste all my time waiting for a sign. I eat and smoke, I've no job, no friends, I never even have a girl, and I throw my tears away in mine. Well, look at me now, but just look at me now. Can you see what's left of what I am? Giving up the way that led me here. Look at me now, but just look at me now. Now I think it's time for me to wake up, wake up, wake up. It's time to face it. Get up, get up, get up. Give up my weakness. Wake up, wake up, wake up. It's time to get up, get up, get up, get up. And I am just a lost baby best. Right where I don't belong. I cannot see, I cannot feel anything. I spent so much time to play. I'm still alive. I'm still alive. Se podía observar a 5 sujetos sentados alrededor de una gran mesa, la cual se encontraba en el interior de un amplio salón de la fortaleza, y 2 de las personas que estaban allí, no eran otras que Sorel y Jade, quienes eran acompañados por 3 demonios de su mismo rango. Hablando de Sorel, este aún seguía bastante molesto por lo ocurrido en el infierno, y eso se notaba claramente por el semblante frío que tenía. ¿Por qué esa cara tan larga, mi querido Sorel? Parece como si te hubieran dado una condena de muerte, diría una mujer de cabello negro y piel clara, la cual tenía unos cuernos sobresaliendo de los lados laterales de su cabeza. No estoy de humor para tus juegos, Ney, será mejor que cierres la boca, respondería Sorel con un tono agresivo. Vaya, has estado con un carácter bastante pesado desde que volviste del infierno, sin embargo yo podría hacer algo para que retomes tu buen humor, diría la nombrada como Ney, la cual puso una cara seductora. Estás acabando con mi paciencia, si no te callas las cosas van a terminar mal, diría Sorel de forma amenazante. No importa, cariño, me gusta que sean rudos conmigo, diría Ney, a la par que se relamía los labios. Es gracioso verte de esta manera, Sorel, eres igual que un niño pequeño al que le acaban de quitar su juguete favorito, y lo único que puede hacer es sentarse a llorar como un imbécil, diría un sujeto de cabello rojo, el cual tenía una leve sonrisa en su rostro. Esas palabras molestaron mucho a Sorel, y se notaba como la tensión estaba aumentando en el lugar, hasta que alguien hablaría. Pueden guardar silencio, hacen bastante ruido y no me dejan descansar, diría un hombre de un largo cabello color plata, quien daría un pequeño bostezo, pues estaba tratando de tomar una siesta desde la silla en donde se encontraba sentado. Veo que las cosas están muy animadas este día, pero será mejor que se comporten, recuerden que nuestros señores nos convocaron aquí porque nos van a platicar de algo muy importante, diría Jade. Ya que mencionas eso, ¿tienes alguna idea de qué es lo que nos van a decir?, diría a manera de pregunta el sujeto de cabello rojo. Más o menos, sin embargo no puedo decir nada por una orden directa de Touka-sama, así que tendrás que esperar, Gara, respondería Jade. Ojalá que esta reunión termine pronto, pues estoy muy cansado, diría el peliplata con un semblante holgazán. Lo único que haces es dormir todo el día, Musan, deberías dejar de ser tan perezoso, al menos en momentos importantes, diría Ney. El ahora conocido como Muzan no prestaría mucha atención a las palabras de Ney, y este pensaba en seguir con su siesta. Sin embargo, en ese momento unas puertas que estaban al fondo del salón se abrieron, para seguido verse como Touka y Okimura ingresaban juntos al lugar, lo cual hizo que los 5 demonios se pusieran de pie al instante, mostrando el respeto debido a sus líderes. Es bueno verlos a todos, mis queridos jinetes del diablo, diría Touka con una sonrisa, observando con orgullo a sus guerreros. Esta y Okimura tomaron asiento a la cabeza de la mesa, mientras que los demás también volvieron a sentarse en su respectivo lugar.
Como sabrán, hace poco dos de sus compañeros fueron enviados a uno de los lugares más peligrosos que existen, con la única intención de conseguir un objeto muy valioso, con el cual nosotros los demonios podremos catapultarnos a la cima de todo, diría Touka. Quiere decir que la obtención de los 5 tesoros demoníacos fue todo un éxito, diría Nate con el ceño fruncido. Nuestro plan salió a la perfección, pero lo que conseguimos fue algo mucho más preciado que esas reliquias obsoletas, diría Touka. Por sus palabras me doy cuenta de que el objetivo de esa misión nunca fue conseguir esos 5 tesoros, ¿verdad?, diría Sorel con una mirada seria. Estás en lo cierto, pero no te dijimos nada para que nuestro plan funcionara, lamento si te sientes un tanto utilizado, diría Touka. No me importa haber sido una distracción, pero me hubiera gustado que confiaran en mí para cumplir con la verdadera misión, no había ninguna necesidad de que enviaran a alguien como Jade, diría Sorel. Entendemos tu molestia, pero necesitábamos de alguien poderoso para que les hiciera frente a los guerreros enviados por Zenobia. Además, si no lográbamos desviar la atención como lo hicimos, puede que los guardianes del infierno se hubieran dado cuenta de nuestro verdadero objetivo, y eso habría causado problemas, diría Touka. Debes sentirte afortunado, Sorel, gracias a tu aportación en este plan los demonios están a un paso de alcanzar la gloria, y para que veas que reconocemos lo que hiciste, ambos estamos dispuestos a darte cualquier cosa que pidas, diría Okimura. Sorel se vio un poco asombrado por esas declaraciones, al final la situación no parecía ser tan mala después de todo. Hay solo una cosa que quiero en este momento, diría Sorel con su rostro ensombrecido. Te escuchamos, diría Touka. Sorel se tomó unos leves segundos para responder, y cuando estuvo listo exclamó. Son Goku. Al decir ese nombre el demonio alzaría su vista, dirigiendo su mirada hacia sus señores, quienes pudieron apreciar cómo los ojos del pelinegro denotaban una especie de furia. Quiero ser yo quien destruya a ese maldito Saiyajin. Algo de sorpresa se pudo ver en el rostro de Okimura y Touka, pues al parecer el orgullo de Sorel había quedado herido luego de esa batalla. Está bien, ese sujeto será tuyo cuando sea el momento correcto, pero por ahora deberás ser paciente hasta que ese día llegue, diría Touka. Sorel simplemente asintió, para luego volver a acomodarse en su asiento, mientras que otra persona tomaría la palabra. Entonces, ¿cuál era el verdadero objetivo de ese viaje al infierno, y qué tienen que ver los guardianes de ese sitio en todo esto?, diría Muzan con curiosidad. Ante eso Touka daría un chasquido con sus dedos, viéndose al instante como en el centro de la mesa se abriría un pequeño compartimento, de donde saldría aquel objeto que Jade obtuvo en el infierno. ¿Qué es eso?, diría Nei con una mirada extrañada. Lo que están viendo en este instante es la reliquia conocida como el diamante espiritual, un artilugio que tuvo su origen hace varios milenios, mucho antes de que la existencia misma fuera creada, diría Touka. Pues a mí me parece una simple esfera de poder, diría Gaara. A simple vista parece un objeto insignificante, pero lo que puede hacer va más allá de cualquier habilidad que nosotros tengamos, es algo que incluso podría romper el equilibrio de todos los mundos, diría Okimura. Me suena a que con eso podríamos causar algo parecido al día del juicio, o fin del mundo como le dicen los humanos, diría Nei. En cierta manera podríamos hacer lo que dices, pero eso sería desaprovechar totalmente el poder de esta gran reliquia, diría Touka. Usted no me platicó mucho acerca de este objeto, así que me gustaría saber qué lo hace tan especial, diría Jade. Una sonrisa se dibujaría en el rostro de la demonio, y ésta exclamó. ¿Recuerdan esa vieja leyenda que está escrita en el pergamino antiguo que se encuentra en el santuario de esta fortaleza? La mayoría no entendió a qué se refería Touka, o más bien, no recordaban la historia que narraba dicho pergamino. Habla de la leyenda del Señor Oscuro y el Señor de la Luz, ¿no es así?, diría Sorel con tranquilidad. Efectivamente, tienes una buena memoria, Sorel, diría Touka. Ya recuerdo, ese pergamino contaba la historia de dos seres supremos que se enfrentaron hace mucho tiempo, uno tratando de destruir a la oscuridad, y el otro intentando destruir a la luz, diría Gaara. Según lo que decía ese pergamino, tanto el Señor Oscuro como el Señor de la Luz perecieron juntos en aquella batalla, no dejando ningún rastro de que alguna vez existieron,
Por eso se los considera una leyenda, diría Sorel. Okimura y yo también creíamos que se trataba de una leyenda cualquiera, pero la realidad es que ellos dos existieron en algún momento de la historia, hace ya varios eones, y eso no es todo, nosotros los demonios provenimos de la misma existencia que el Señor Oscuro, en pocas palabras fuimos su creación, diría Touka. Esa revelación sorprendió de gran manera a los 5 demonios. Eso no puede ser, se supone que nosotros nacimos de la propia energía negativa, diría Nei. Y no te equivocas, pero ¿de dónde crees que surgió por primera vez la energía negativa? Diría Touka. Antes de desaparecer el Señor Oscuro dio vida a quien fue conocido hace mucho tiempo como el Rey Demonio original, quien con sus poderes creó la dimensión conocida como el mundo de las sombras, para después regar todo ese mundo con la misma energía oscura, de la cual fueron surgiendo muchos más demonios, hasta crear el gran imperio que nosotros reinamos hoy en día. Esas palabras fueron dichas por Okimura, sorprendiendo aún más a sus subordinados. Lo malo es que el Señor de la Luz no se quedó con los brazos cruzados, y este mismo daría vida a un ser lleno de energía positiva al igual que él, siendo dicho ser capaz de crear mundos y civilizaciones enteras. ¿Acaso se refiere a? Trataría de decir Jade, pero fue interrumpida por la misma Touka. Zenobia, la reina del todo, diría Touka con un claro tono de desprecio. Admito que toda esa información me ha dejado completamente anonadado, pero todavía no entiendo qué tiene que ver todo eso con el diamante espiritual, diría Muzan, quien ya no se mostraba con una actitud perezosa. De seguro todos deben saber que cuando un alma es destruida no hay nada que se pueda hacer para traerla de vuelta, simplemente la persona como tal deja de existir para siempre, diría Okimura. El Señor Oscuro y el Señor de la Luz no solo desaparecieron de este mundo, su batalla ocasionó la destrucción de sus propias almas, por lo cual sería imposible traerlos de vuelta, sin embargo eso acaba de cambiar ahora que tenemos esta reliquia en nuestras manos, ya que el diamante espiritual tiene el poder de restaurar un alma en su totalidad, diría Touka. No me digan que planean traer de vuelta al Señor Oscuro, diría Gara. No, en realidad, eso sería prácticamente condenar no solo a los demás mundos a una completa destrucción, los demonios también serían aniquilados por la furia del Señor Oscuro, diría Touka. Entonces, ¿para qué piensan emplear el diamante espiritual? Diría Jade. Lo único que vamos a hacer es restaurar la energía negativa del Señor Oscuro, la cual absorberemos en nuestros cuerpos, convirtiéndonos en los seres más poderosos jamás existentes, diría Touka con un semblante ambicioso. Cuando tengamos ese poder nosotros mismos, les brindaremos parte de esa energía a ustedes y todas nuestras tropas, de esa manera no habrá nadie que pueda frenarnos en nuestra conquista, diría Okimura con una sonrisa. No quiero ser irrespetuosa, pero ¿creen que puedan soportar todo el poder del Señor Oscuro? Diría Nei. Esa es una buena observación, Nei, pero ya tenemos arreglado ese pequeño problema, diría Touka. Antes de que absorbamos la energía del Señor Oscuro, cada uno se fusionará con una parte del diamante espiritual, lo cual nos servirá para que podamos canalizar a la perfección todo ese poder, diría Okimura. Sin embargo, hay un inconveniente que no pudimos solucionar al 100%, y lo único que podemos hacer es reducirlo, diría Touka. ¿Qué quiere decir con eso de reducirlo? Diría Muzan con una leve confusión. Lastimosamente el diamante espiritual necesita de cierto lapso de tiempo para madurar en su totalidad, y de esa forma tener el poder suficiente para restaurar la demencial energía que tenía el Señor Oscuro, diría Okimura. Ya veo, ¿y de cuánto tiempo estamos hablando? Diría Sorel con duda. Normalmente este proceso duraría alrededor de unos 150 años, pero gracias a ciertas técnicas prohibidas que conocemos, podemos acelerar el proceso de maduración, y disminuir todo ese tiempo a solo 12 años, diría Touka en forma de explicación. 12 años, eso quiere decir que tendremos un largo tiempo para prepararnos, diría Muzan, recobrando su actitud holgazana. Es una lástima, creí que tendría la posibilidad de divertirme con los seres del mundo humano, diría Nei fingiendo tristeza. Ninguno parecía mostrar molestia alguna, pero sin que nadie lo notara, Sorel apretaría sus puños con enojo, pues tendría que esperar más de una década para poder ponerle las manos encima a Goku,
y eso era algo que no le agradaba mucho. Sin embargo, no era muy conveniente que diera algún tipo de queja, pues sabía lo que pasaría si lo hacía. Bueno, eso era todo lo que teníamos que decirles. Utilicen todo ese tiempo para volverse más fuertes, pues cuando hayan pasado esos 12 años, quiero que todos aplasten a sus enemigos sin ninguna piedad, diría Touka. Todos asintieron al unísono, para luego irse retirando uno por uno, hasta que en el salón solo quedarían Gaara junto con Okimura y Touka. Supongo que tienes algo que decirnos, ¿o no, Gaara?, diría Okimura. Así es, mis señores, quería saber si han obtenido información acerca del paradero del señor Karat, diría Gaara. Para nuestra mala fortuna su ubicación todavía sigue siendo un misterio, y lo más extraño es que ni siquiera podemos contactarlo, diría Touka. Puede que aún se encuentre en ese mundo al que fue hace varios meses, diría Gaara. Los dos también pensamos eso, pero cuando intentamos buscar en ese lugar no encontramos nada, ya que ese mundo desapareció por completo. Lo único que queda allí es un limbo interminable, diría Okimura. ¿Creen que él haya sido asesinado por uno de los seres de ese mundo?, diría Gaara. Es una posibilidad, sin embargo en ese mundo no existían sujetos tan poderosos como para hacerle frente, además Karat es mucho más fuerte que nosotros dos, no puedo imaginar un escenario en el que él haya sido derrotado, diría Touka. Seguramente debe estar perdiendo el tiempo en otro de los vastos mundos que existen, ya volverá en cualquier momento, diría Okimura. Gaara no estaba seguro de eso, pero quizás Okimura tenía razón, tal vez Karat se encontraba en otro mundo, y dejó de comunicarse para que no lo molestaran. Era estúpido pensar que alguien mucho más fuerte que él podría morir. Les agradezco su tiempo, mis señores, me retiro, diría Gaara con respeto, para seguido salir del salón, dejando solos a Okimura y Touka. Ambos demonios se pusieron de pie, para luego realizar una técnica de teletransporte, trasladándose hacia otro lugar junto con el diamante espiritual, dispuestos a iniciar con el proceso para reducir el tiempo que le tomaría madurar a dicha reliquia, para que así sus futuros objetivos se pudieran hacer realidad. Zenobia se encontraba sentada en el trono de su palacio con los ojos cerrados, como si estuviera realizando una especie de meditación o algo así. Sin embargo, sus ojos se abrieron al escuchar una voz muy conocida para ella. Mi señora, todos los dioses destructores ya están aquí para iniciar con la reunión, diría Ícaro, el cual era acompañado por su compañera Pandora. Sin decir nada, la reina del todo se levantaría de su trono comenzando a caminar hacia el lugar en donde se llevaría a cabo la reunión, mientras que detrás de ella la seguían sus dos guardianes. Zenobia sabía que una gran catástrofe sucedería en el futuro, así que todos tendrían que prepararse para afrontar lo que vendría. Juro que protegeré la paz de este mundo, fue el pensamiento de Zenobia, quien no iba a dejar que destruyeran todo lo que ella había creado.